Hola Juani, ¿cómo estás? Qué bueno que podamos charlar, encantado de que podamos estar en este ciclo de voces, así que bienvenido. Qué bueno, Martín. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias por la O sea, llamada. bueno, gracias a vos. Vengo siguiendo tu recorrido en España y siempre admirado de los logros que tenés y las cosas que haces. Y me gustaría charlar con vos sobre esto que cada vez es más real en la vida, en los mercados y en las comunidades, que son los emprendimientos sociales, las empresas B, el tema del triple impacto. Es un tema que en este momento me parece que es súper importante que lo tengamos como presente, que sea palpable, que sea real. Y bueno, vos sos un referente para mí en esos temas, así que ese es el sentido de poder conversar. Que me cuentes un poco de tu experiencia ya y cómo estamos en julio de 2020 con el avance de la conciencia en los negocios, ¿no? Me parece que ese también es algo que está presente en lo que estamos conversando. Qué bueno, qué bueno. Mira, hay millones de cosas para conversar. Parece un tema muy corto, el emprendimiento social y muy escueto, pero en realidad tiene muchísimas aristas. Entonces es necesario como analizarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo primero te comento un poquito las cosas que estoy trabajando, así le damos contexto a la conversación y tiene más Dale. sentido para explicar mi visión, que seguramente alguien que la escuche y que sepa del sector y tenga otra experiencia va a tener otra, ¿no? Entonces yo hace como 3 años y medio que estoy trabajando en Ship2B, que es una aceleradora de empresas sociales y medioambientales aquí en España, de startups tecnológicas en realidad, de empresas de startups tecnológicas, con foco en impacto social y medioambiental y además un fondo de inversión que se dedica a apoyar a estas empresas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista me ha tocado estar estos últimos años en contacto mucho con el ecosistema de emprendimiento social y medioambiental. Y además venía de hacer más cosas parecidas desde consultoría cuando estaba en Chile, que también estaba en consultoría de impacto, consultoría de innovación, pero enfocadas en impacto, ¿no? Y de hecho en Chile nos certificamos como B Corp en el año 2013, la consultora donde estaba, que era de Matrix, que la súper recomiendo para toda la comunidad latinoamericana para que trabajen con ellos porque son unos amigos Qué bueno. increíbles y son un equipo profesional brutal. Entonces, nada, ya llevo casi 8 o 9 años metido en este ecosistema y me ha tocado ver cómo pasó a ser un nicho en un momento de unos hippies empresariales que querían ver cómo ganarse la vida a ir permeando en muchos agentes del ecosistema y aquí en Europa me he dado cuenta que es un movimiento muy grande, que mueve mucho dinero y que es una tendencia que quedó para quedarse, ¿no? Y que yo creo que viene para cambiar la manera en que muchas personas hacen negocios. Mm. Y que yo creo que se están empezando a generar relaciones virtuosas entre personas que buscan generar un impacto social y medioambiental. Desde, no sé, la última empresa de las grandes que vi que se ha certificado como empresa B, que significa que cambian el foco de la empresa para que en lugar de solo generar retorno para el accionista, que es el principal foco de cualquier empresa, ¿no? Generar retorno monetario para las personas que han invertido en ella, sino también generar un impacto social y medioambiental en todo el grupo de stakeholders, ¿no? Todos el entorno que tiene la compañía y que ese cambio de foco quede reflejado en los estatutos y que esto se refleje y que la medición de la capacidad de gestión de sus líderes se mide en estos términos también, es un cambio muy relevante, Mm. porque ya muchas veces dejan de ser cortoplacistas las acciones para buscar el retorno para que el primer trimestre del próximo año tenga un crecimiento del X% en dinero, sino además, bueno, pero ese crecimiento en dinero, ¿cómo repercutió en el medio ambiente? ¿Ha sido sostenible con el medio ambiente o no? ¿O ha sido sostenible con las personas que trabajan para ti o no? ¿O las Mm. personas o tus clientes están cobrando en tiempo o no? ¿O estás demorando el pago de tus clientes, generando una mala reputación con ellos, una relación a largo plazo negativa o no? ¿O cómo son tus salarios? ¿Cómo es el ratio de salarios dentro de tu compañía, no? Entonces, que todas estas cosas se tengan en cuenta para evaluar el desempeño de las personas que toman las decisiones es clave para cambiar el mindset y el movimiento de empresas B lo está logrando, ¿no? Y no solo empresas pequeñas, como uno tiende a pensar que, bueno, somos pymes, somos emprendimientos y lo podemos hacer, pero empresas como Danone en España Mm. se certificó B Corp y están demostrando que las grandes empresas, si quieren hacer el cambio, lo pueden hacer. Y decime, cuál es el primer paso que vos encontrás necesario para trabajar en ese mindset que hablabas? De decir,
los negocios como los vengo haciendo están bien, pueden estar en un buen lugar, pero necesito dar ese paso más. O sea, ¿cuál es el primer quiebre en la conciencia, por decirte, que te lleva a decir, vamos a avanzar hacia B Corp? Me parece genial, ¿no? Sí, yo creo que hay dos y que a veces van de la mano y a veces no, a veces hay uno primero que otro. El primero es de la conciencia, es decir, hay algo de esto que no me está cerrando del todo. Que Cuando tengo que dejar valores o pensamientos personales fuera del ámbito de la empresa y dentro de Mm, la empresa ponerme otro mindset, algo está cambiando, ¿no? Entonces, hay muchas personas que llegan a ese cambio. Llegan a ese cambio luego de trabajar en la empresa, ¿no? Entonces, necesitan alinear sus valores dentro de la empresa y sus valores afuera de la empresa. mm, Y aquí es donde empiezan a buscar nuevas maneras de hacer dentro de la compañía. Es como el cambio interno, ¿no? Como el cambio más, digámoslo, no sé si de corazonada o el cambio más ¿sabes? Más intrínseco. claro, Por otro lado, hay un cambio estratégico que yo creo que no es menor y que es lo que está virando a que haya mucha gente mirando este sector. Y es que yo y muchas otras personas, pero principalmente muchas otras personas han hecho este cambio y luego yo me he sumado a ese tren, y es que tengo la sensación de que quien no tenga impacto social o medioambiental en el corto plazo no va a poder sobrevivir en el ecosistema. Yo voy a saber inmediatamente si el yogur que tengo en el supermercado, cómo está hecho, quién lo hizo, quién trabaja ahí, si paga bien a sus mm, trabajadores o no, si el teléfono que voy a comprar está hecho con materiales reciclados o no, o están explotando a niños en India para hacer este teléfono o no, mm, o tratan bien a sus trabajadores, o lo que sea. Entonces, todo esto está llevando a que que no pueda demostrar que no solo que no hace, no solo que hace un impacto positivo, sino que no hace un impacto negativo para el claro, producto o servicio que sea, no va a ser competitivo en el corto plazo. mm, Gonzalo Muñoz, que es uno de los fundadores del Sistema B en Latinoamérica, que lo conocí en Chile cuando estaba allá y es uno de los grandes líderes de este movimiento a nivel internacional, tenía una frase que decía que para 2050 la empresa que no sea B no va a sobrevivir. La empresa mm, que no está registrada como empresa B no va a morir porque hay tres tendencias que lo dejan súper claro, este ámbito mucho más racional, ¿no? No tan ujú, sentimental como opinión. El primero es el talento, ¿no? Los jóvenes, y ya me está pasando, y si querés luego vamos a la parte educativa de esto, que hay mucho de este lado, pero los jóvenes pueden elegir en trabajar en una empresa que esté alineada con sus valores o no, u otra. Entonces, el talento motivado, el talento que es más fácil de retener, por decirlo de alguna manera, el talento que va a trabajar, que es revoltoso, ¿no? Que es ujú, intraemprendedor, etcétera, va a lugares donde su jerarquía esté alineada con sus propios valores, ¿no? Y sus valores ya son, las nuevas generaciones, la generación Greta Thunberg, ujú, está muy concienciada con eso, muy alineada con eso. Entonces, el talento es la primera de las tendencias por la cual una empresa debería empezar a tener claro. impacto positivo. Los clientes es la segunda. Estoy haciendo un monólogo, Martín, me paras donde No, 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 quieras. no, 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 estoy feliz de escucharte. Los clientes, yo creo que son la segunda tendencia, ¿no? Como lo que te decía antes, los clientes tienen tanta información y es tan fácil acceder a la información de cualquier producto o servicio que está, que en términos, y hay muchas encuestas al respecto, muchos estudios, que si dos productos valen lo mismo, las empresas eligen a la que está más alineada con sus valores, ¿no? Y normalmente estos valores son de solidaridad, de respeto al medio ambiente, de que me den la posibilidad de reciclar el envase cuando lo termino de usar, etcétera, ¿no? Entonces, los clientes también están cada vez más concienciados y siempre es importante decir, a igualdad de precio, ¿sí? Mm, Porque eso es una variable importante y sobre todo en Latinoamérica. Hay muchas personas que pueden estar muy alineadas, pero no tienen la capacidad adquisitiva para moverse a este sector, ¿no? Entonces, es importante ahí, luego si querés vamos a los modelos de negocio y por qué es tan competitivo, mm, pero a igualdad de precio la gente elige estar alineado con sus valores. Y la tercera tendencia que vemos ahí, que de hecho la vemos en primera persona, son los inversores. Los inversores ven estas dos tendencias, la de los clientes y la del talento, y está empezando a haber evidencia que la inversión de impacto es igual o más rentable que la inversión en industrias tradicionales. Una vez que esa evidencia sea más relevante, acá en Europa de hecho hay un fondo que maneja hasta 1 billón de euros con B wow. en inversión de impacto.
Entonces está empezando a haber información de peso, que igual es el, no me acuerdo el dato, pero creo que estaba en menos del 3% de la inversión total, ¿no? Que es De de toda la impacto. inversión que se hace, el 3% está en proyectos de impacto. Sí. Entonces es mínimo, pero si se demuestra que esto tiene el mismo riesgo y el mismo retorno Claro. que la inversión tradicional, pues entonces, ¿por qué no? ¿Por qué dejarla de lado? ¿Por qué tratarla como un subproducto cuando en realidad empiezo a evaluar riesgo y retorno? Mm. ¿No? Vos Entonces, decías que la tendencia en el cliente, si la persona no tiene ese quiebre personal, por decirte, ese quiebre de conciencia, aunque no lo tenga, el cliente lo va a empezar a llevar hacia ese quiebre, ¿no? Es como una cosa de decir, mirá, hace poco decía en otra charla que la cantidad, o sea, que el Big Data es un gran aliado en estos cambios, porque cuando vos te das cuenta quiénes te están comprando, cuándo, en qué momento, cuánto tiempo pasan en tu página, etcétera, empezás a como, es inobjetable las tendencias hacia dónde van, ¿no? O sea, qué gente escuchó qué cosa o vio qué cosa. Entonces, por más que vos tengas como una mirada más de ego, ¿viste? El concepto este de ecosistema, sí, el igual. concepto de Sharma, o sea, una postura muy ego, seguramente vayas a tener que pasar a eco porque el cliente te está empujando a ese lugar. Exacto. Y vos para ser un líder exitoso en tu compañía, vas a tener que posicionarte en ese punto, ¿no? Hmm. Sí, de las otras cosas que dijiste de talento, es increíble el quiebre que hay cuando escuchás el no del otro y que vos decís, pero ¿cómo yo te estoy ofreciendo empleo? Y vos me decís que no. Digo, son dos cosas que el cliente y el talento del colaborador, el empleado, ¿no? Pero pasa en una empresa pequeña y pasa en una corporación, esto de decir, ¿a quién atraigo? Nosotros que estamos en la selección de personal, Claro. sabemos que la gente también te dice, no, con esa empresa no quiero trabajar, ¿no? El empleado, el postulante, te dice, no, no quiero trabajar, no creo en sus valores, o no me siento alineado, o no me interesa este rubro. Eh, entonces son dos tendencias muy fuertes que dejan en una especie de como acorralamiento al empresario a decir, che, ¿dónde me paro en esto? O sea, ¿qué hago frente a esto? ¿Refuerzo lo que creo o empiezo a ir hacia un modelo más consciente y más acorde a estas dos fuerzas, que son cliente y colaboradores? Ni hablar inversores, ¿no? Pero realmente es muy notoria esa tendencia y como decías vos, la conciencia de la gente y la cantidad de información que hay disponible sobre qué pasa en las empresas, dónde fabrica sus teléfonos Apple, todo eso está disponible, es como que no es un misterio, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora que nombraste Apple, no sé si has visto estos últimos días que salió que Apple va a medir toda la huella de carbono, está reduciendo el consumo de energía en, en sus plantas, etcétera, ¿no? Y yo lo veo brutal y lo veo necesario. Y hay un concepto de greenwashing que está muy detrás, ¿no? Y está Sí, muy, sí, muy sí, 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 metido sí. este lavado de cara verde. Y yo creo, no voy a decir que Apple está haciendo greenwashing ni mucho menos, pero sí, en términos de modelo de negocio, creo que es mucho más relevante que Apple se haga cargo de su estrategia de obsolescencia programada, que creo que eso puede llegar a tener mucho más impacto en el medio ambiente, además de ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, ¿no? Que eso directamente le repercute en el negocio, porque si consumes menos energía, estoy seguro que lo hace por una cuestión de costos y que además lo puede utilizar para posicionarse como eco, si quiere, ¿no? Pero creo que sería mucho más interesante e inteligente que pueda relacionarlo más directamente a su modelo de negocios y que encuentre una manera de que la obsolescencia programada o que los cargadores de Apple no que tengan un diseño nuevo cada 2 años, Claro, claro. ¿no? Porque Sí, sí. el residuo electrónico es un problema serio. El año pasado estuvimos trabajando con un proyecto de residuo electrónico y realmente es un problema muy serio y no solamente por lo que hablamos de las baterías y del litio, que se habla mucho en Argentina. Sí, sí. Algo que he aprendido este último año en este tema y que yo creo que es la siguiente gran discusión que va a haber en los medios en este sentido, es el cobalto. Mm. Es un mineral que no se habla mucho y que hay 2 o 3 países de África que lo producen y nada más, que tienen Ah, minas mirá. de cobalto. Y así como el litio es un tema delicado en Argentina por la puna y en el norte de Chile también, y son las grandes reservas, el cobalto, que es otro mineral indispensable para fabricar baterías, es the next topic, es lo que Sí, va a sí, pasar, sí. lo que va a estar hablando. Y mientras hablamos de
modificar toda la estrategia hacia vehículos eléctricos, hacia movilidad eléctrica, hacia, vale, pues, ¿de dónde vamos a sacar el litio? Ya más o menos sabemos para esas baterías. ¿De dónde vamos a sacar el cobalto? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo esto genera movimientos geopolíticos atrás de estos minerales, ¿no? Que es otro gran tema. Dependiendo la matriz, si tenemos plantas atómicas o plantas eólicas o plantas hidroeléctricas, es una cosa, pero si tenemos plantas de carbón para producir electricidad, no sé si nos conviene tanto. ¿Sabes? La complejidad de esto es brutal, y el caso de Apple yo creo que es un caso clave de empezamos con nuestras plantas, con eficiencia energética, con reduciendo la huella de carbono y midiendo, que es lo básico, y aplaudo que lo hagan, porque ahora deja todo el resto de fabricantes electrónicos atrasados si no lo hacen. Claro, claro. Pero me gustaría mucho que avancen en otras líneas, ¿no? Para ser más innovadores aún. Sí, hace poco leía que Giorgio Armani no va a tener más colecciones, ¿no? 4 veces al año o 2 veces al año, y que va a tener una tienda única de prendas únicas, o sea, de prendas atemporales, por decirte. ¿Por qué? Porque está diciendo, no podemos, o sea, todo lo que no se vende, que se produce y no se vende, es desecho. ¿Y qué hacemos con todo ese desecho textil? O sea, toda esa ropa que se produce con las tinturas, con todo lo que significa, ¿no? Todo el impacto que tiene la industria textil. Y él, imagínate si una figura como Armani, que es como el equivalente de Apple, ¿no? O está en ese nivel, que dice, mirá, o sea, basta de enloquecernos por sacar 4 colecciones al año con todo lo que implica. Listo, yo hago piezas atemporales que no pertenecen a ninguna colección y voy a montar tiendas de ese tipo, ¿no? O sea, son todos movimientos que vos vas viendo en industrias que están muy orientadas al deseo, porque Apple está orientada justamente a eso, ¿no? O sea, hay un documental, no sé si lo viste, de la tienda en Madrid, que están todos esperando afuera 2 noches acampando para que se puedan comprar el primer iPhone, no sé qué modelo, y empieza, el documental empieza así, con la gente esperando y diciendo, bueno, yo quiero tenerlo primero y no estoy dispuesto a... Entonces están todos en fila, durmiendo la noche antes, en la calle, en la Gran Vía, esperando que abra la tienda de Apple, que los aplauden, que los da la bienvenida. Y yo digo, o sea, qué perfectamente hecho está esto, ¿no? El construir el deseo. Y la gente que va a comprar algo, y le preguntaban, ¿pero tu teléfono sirve? Sí, por supuesto que sirve. No es que necesito otro, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay que desmantelar en eso de estar siempre buscando aquello que supera lo que tengo, aunque sea en marca, porque ni siquiera en funcionalidad es mucho el trabajo de desmantelar. ¿Cómo ves vos al trabajo con esto, ¿no? Con decir, yo me compro algo que me pueda durar 5 años, 10 años. La obsolescencia programada de la que hablabas es algo que es inherente al mercado, ¿no? Si vos decís, si tengo una bicicleta que me dura 30 años, se funde el negocio de las bicicletas, porque nadie más las compra. Entonces, ¿cómo lo ves vos desde ese lugar en cuanto a lo que significa planificación de producción y demás? Mira, hay una tendencia que a mí me gusta mucho y que yo veo que tiene mucho recorrido acá, y que es la servitización. No sé si has escuchado este término. No conozco. La servitización es pasar de comprar productos a tenerlos como servicio, ¿no? Y un ejemplo te pongo, que fue de los primeros que he aprendido, y que de hecho esto tiene mucho que ver con el ámbito ambiental, ¿eh? Lo que estamos hablando tiene mucho que ver con modelos de negocio, siempre pensando en modelos de negocio con impacto ambiental. El aeropuerto de Ámsterdam, el de Schiphol, tenía que cambiar sus luminarias, ¿no? Es una anécdota cortita, pero sirve muy bien para ilustrar el tema. Entonces, sacaron una licitación y decían, bueno, tengo tantos metros cuadrados, necesito tantos lúmenes por metro cuadrado promedio, en algunos más, en algunos menos y tal. Entonces, pero yo no voy a pagar por las luces, no voy a pagar por el foco, por el aparato, por el LED o por lo que sea. Yo voy a pagar por el lumen por hora en el aeropuerto. Es decir, ¿por qué es lo que necesito? Yo no sé si necesito un foco de 10 watts, de 25, o de 38 LEDs, o de un LED. Yo necesito que la luz esté donde están mis pasajeros, ¿no? Entonces, voy a pagar mensualmente a la empresa que se encargue de proporcionarme los lúmenes por metro cuadrado que necesito. Entonces, bajaron mucho las barreras de entrada, porque en lugar de pagar la instalación de electricidad y de luces en el aeropuerto, que es una instalación fija, ¿no? Y que la empresa que lo hace tiene un incentivo a hacer obsolescencia programada, porque te pongo los focos, duran 2 años, a los 2 años te los cambio. Claro.
a tener un contrato de largo plazo en lo que yo, con mi tecnología, sea cual fuere, que yo me encargo, te aseguro la cantidad de lúmenes por metro cuadrado en el piso, ¿no? Entonces, yo recibo un ingreso mensual pequeño por instalarte, por un contrato a largo plazo, y el aeropuerto se asegura de no tener que desembolsar el, el monto inicial de toda la instalación, pero sí de que tiene el servicio que necesita, que es la luz en el aeropuerto. Claro. Entonces, mi incentivo como empresa de iluminación es a borrar la obsolescencia programada, porque yo lo que necesito es instalar eso y que duren lo más posible para yo no tener que ir a cada rato a cambiarlos. Y lo mismo lo podemos aplicar a casi cualquier modelo de negocio que sea. Uno que es muy famoso es el de los móviles. Hay mucha gente que en lugar de pagar un móvil, un teléfono fijo, y desembolsar el dinero inicial al principio, te lo financio a lo largo de la vida útil del móvil, ¿no? Entonces, ambas partes ganan. ¿Esos son modelos que existen ahí en España o son modelos que vos conocés en otros lados del mundo? Este está en Holanda y es muy famoso, pero hay otro tipo de modelos. Hay uno acá que me gusta mucho en Cataluña, que es de otra industria, de la industria textil, que tiene que ver con lo de Armani, ¿no? Que decías que es un modelo de economía circular y de servitización. Una empresa que se dedica a hacer toallas, se dedicaba inicialmente a hacer toallas para los hoteles, ¿no? Que la industria turística de Barcelona, ¿sabes cómo es? Sí, sí, sí. La mayor industria. Entonces, toallas de algodón de alta calidad para los hoteles, ¿no? Y en lugar de vendértelas, yo te las cedo el tiempo que quieras, cuando duran, no sé, 500 lavados. Cuando empiezan a perder la calidad que tú necesitas, yo me las llevo y te traigo otras, ¿no? Y yo las lavo. Yo te las traigo, te hago todo el servicio. Cuando yo recupero esas toallas, que en un modelo de negocio de venta de toallas, te las vendo, las usas y las tiras a donde quieras, ¿no? Pero yo al darte servicio de toallas tenemos una relación mucho más estrecha y yo recibo esas toallas y con ese textil las mezclo con otros textiles que tengo ahí y hago otras toallas de peor calidad. Y las vendo y hago el mismo servicio para un gimnasio, por ejemplo. Claro, que no necesita el nivel de toalla, sí. Exacto. Una vez que tengo los 500 lavados con el gimnasio y que ya empieza a perder la calidad, hago lampazos para limpiar el piso. Una vez que termino de hacer, y con el mismo modelo para empresas de limpieza, y con el mismo modelo recupero ese material y terminan en almohadones y en asientos de autos para los coches, por ejemplo, con el mismo material. Entonces, un solo material que al principio tuvo una vida útil brutal y con todos tengo el incentivo de que dure lo más posible y no lo contrario, porque es lo que me favorece a mí tener el negocio con este cambio de chip, simplemente este cambio de mentalidad de no te vendo el producto, sino te vendo lo que el producto hace. ¿Tú sabes que es la primera vez que escucho algo similar? Y me parece que, perdón, seguramente esto que decís del asiento del auto, del gimnasio, etcétera, ocurre naturalmente, ¿no? Pero ocurre de una manera descontrolada y quizás ineficiente para el medio ambiente y para todas las personas y la cadena involucrada en eso. El tema de la basura es un tema que todos sabemos que tiene un tope a cuánto más podemos estirar esto sin tomar una solución más integral, ¿no? Desde reducir, etcétera. ¿Cómo ves vos este tema en cuanto a la conciencia en el uso de las cosas? Hay videos en YouTube que te dicen, esta es la basura que hice en un mes, y te muestran un frasquito con lo que generaron, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde allá? Mira, yo no soy un experto, de hecho te puedo decir casi como consumidor y como estar un poquito más metido en el ámbito del impacto ambiental, pero lejos de ser Sí. un experto en el tema. Te voy a contar una anécdota que me pasó que cambia mucho el chip, ¿no? Yo acá en casa tengo 5 tachos de basura distintos, ¿no? Porque afuera, justo enfrente a cruzar la calle, salgo con la bolsa del día y tengo los 5 lugares para si es plásticos acá, si es vidrios acá, si es papel acá, si es orgánico acá, y si es cualquier cosa que no entre ahí, en otro, ¿no? Entonces, me resulta más fácil tener 5 tachos que tener uno solo, porque por la dinámica de la ciudad. Claro. Y estaba teniendo una charla así como contigo, con otro amigo de Argentina, y le contaba, no, porque acá tengo 5 tachos de basura. Y me dice, uff, qué pereza tener 5 tachos de basura. Justo antes de explicarle toda la lógica que está detrás, que funciona mucho mejor porque bajo menos a tirar la basura. Claro. Los tachos tardan mucho más en llenarse. Seguro. ¿No? Entonces, Sí. está de entrada siempre todo lo que es ecológico me lleva más trabajo. Y Sí. cuando
si el proceso está bien diseñado, si yo tuviera que moverme 25 cuadras para tirar el vidrio, seguramente no lo haría, porque pesa Mm, mucho, porque es molesto, ¿no? Por las razones obvias. sí, Pero como está tan fácil la vida para intentar ser sostenible al menos, que, que el tema de incentivos es clave, ¿no? Con la basura, que te facilita la vida y que muchas veces es esta visión de, pues si tengo 4 contenedores enfrente, ¿por qué no tengo 4 tachos de basura en mi casa? Si no es lo mismo. sí, sí, es lo mismo. Y aparte me facilita a mí, me ordena. Sí. Hablabas de educación más temprano. Sí, Y sobre perdón. todo, perdón, Juan, te cuantifica. Dice, cuando llenas la balsa Mm, de plástico, decís, uff, mirá todo el plástico que, a ver la próxima cómo, claro. porque muchas veces es llegar al supermercado, desempacar todo para guardarlo en la alacena y tal, y ya tenés media bolsa de plástico que te Sí, sí, ayudó en sí. 200 metros de tu casa al supermercado, que es totalmente evitable. Entonces empezás a tener ese chip. Si no lo cuantificas, si Mm, tiras toda la misma bolsa y todo basura, a lo mejor no es tan evidente. mm. Y te preguntaba de la educación y de cómo se trabaja para generar generaciones o para formar generaciones que crezcan ya con una mentalidad absolutamente orientada hacia las empresas B, hacia el tema del triple impacto, hacia juzgar las marcas de una manera, con una mirada súper fina, ¿no? Respecto a estas cosas. Y vos trabajás en ese ámbito también. Contame un poco de tu experiencia. Entonces, en las escuelas de negocio y en la universidad, yo estoy trabajando en una universidad y estoy colaborando como profesor asociado en varias y en varios programas también privados de formación. Veo que, que el emprendimiento social está empezando a aparecer como una salida, ¿no? Laboral para esto. Y esto tiene que ver con que ya el emprendimiento social no solo está catalogado como el emprendimiento que iba a la base de la pirámide, que iba a solventar las necesidades de las personas vulnerables, sino que el emprendimiento social y medioambiental se está viendo cómo nos puede afectar la vida de cualquiera de nosotros en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, importante, no sé, hay emprendimientos sociales que están enfocados en facilitarle una experiencia laboral a las mujeres que por ser madres o por circunstancias personales estuvieron fuera del mercado laboral durante 10 años o más, que son muy difíciles de que vuelvan a insertarse en el mercado laboral, ¿no? Entonces, hay emprendimientos sociales o medioambientales que van a solucionar la problemática del vidrio en los hogares o la problemática del reciclaje de la madera en ciertos lugares, ¿no? Hay otros, y así como emprendimientos que van encontrando problemáticas para resolver, que no siempre tienen que ver con la base de la pirámide y con el tratamiento de la pobreza, ¿no? Que por ahí es como la etiqueta antigua que tiene este sector. Entonces, cuando las personas y los jóvenes empiezan a ver esto como una salida laboral, empiezan a interesarse. Mm, Y tanto las escuelas de negocio como las universidades tradicionales están viendo cómo los jóvenes, cuando tienen que hacer trabajos, cuando tienen que crear empresas ficticias sí, para sí. aprender, o cuando tienen que hacer trabajos prácticos o trabajos de investigación, están orientando su búsqueda hacia eso, hacia este tipo de entornos, ¿no? Energías renovables también es otro gran tema y cómo generar herramientas de financiación de energías renovables para tanto hogareñas como a nivel industrial, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas viene por un lado por la dinámica de las personas que ellos admiran a los emprendedores sociales y hay como una gran comunicación a partir de esto, salen en los diarios, ¿no? Y ganan premios y esto Mm, ayuda muchísimo a darle visibilidad al ecosistema. Y los jóvenes empiezan a querer eso y empiezan a preguntar. Y las universidades están respondiendo con cursos de formación, con cursos, con materias, de hecho, como una asignatura completa, optativa, ¿no? Pero es una asignatura, en fin. Entonces, hay pasos que se van tomando para la formalización de esto. Y también la academia va formalizando casos de estudio, va generando contenido, van generando, no sé, modelos de management, modelos de análisis de este tipo de cosas, medición de impacto, que es por sí mismo. Yo creo que de aquí a pocos años va a haber una licenciatura en medición de impacto, porque es un universo por sí mismo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se van complicando y complejizando, herramientas de financiación, de impacto, no sé, bonos sociales. mm. Hay tantas derivadas que es un universo que de a poco es maduro, ¿no? Se está mostrando madurez, entonces muestra toda la capilaridad que tiene, ¿no? Todos los matices. Cuando pensás en la cuestión del impacto, ¿crees que hay como una conciencia real de la necesidad de trabajar? A ver, ¿a qué me refiero? Y pienso que por ahí hay como muchos conceptos de impacto que están un poco inflados, ¿no? Como nosotros llegamos a tanta gente, o hacemos tanta cosa,
si uno se pone a analizar en detalle, si uno dice, bueno, no sé, dimos una capacitación a 5.000 jóvenes, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó con eso? O sea, Exacto. qué hizo ese joven con esa capacitación? ¿Y cómo podés medir un antes y un después? O sea, cuando te pones fino en términos de impacto, como que hay un primer nivel enunciativo y hay un segundo nivel que tiene que ver con una real transformación del destino de esa persona o de esa comunidad, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo ves vos que estás metido en ese tema? ¿Cómo lo ves avanzando a esos instrumentos de medición? Mira, nosotros en Ship2B tenemos un equipo, de hecho hay una compañía que está dedicada 100% a medir el impacto y tenemos una metodología propia donde certificamos el impacto de las startups con las que trabajamos. E incluso a los emprendedores sociales con experiencia en management, con másters en las mejores escuelas de negocios de Europa que emprenden y que son empresarios exitosos, les cuesta tomar esta dimensión del impacto y medirla de forma profesional. Es un ámbito que es tan nuevo y tan de profundización que muchas veces no es tan evidente, ¿no? Que lo que tú dices, hago una capacitación, tengo 25.000 vistas en YouTube y además hubo 200 personas presenciales que llenaron una encuesta al final y estaban felices, ¿no? Por haberla recibido. Vale, pero ese es el indicador de la actividad, es un indicador de resultado de tu actividad, no del impacto que querés lograr. Exacto, Entonces, exacto. escalonar una teoría de cambio a partir de todo esto y de cómo esta teoría te dice, bueno, de la intervención que tú haces, cómo está evolucionando todo el ecosistema hasta el cambio que quieres lograr, ¿no? Cómo se escalonan las consecuencias, las causas con las consecuencias hasta lograr lo que quieres lograr. Y que normalmente eso no va a pasar ni en 1, ni en 2, ni en 5 años. Probablemente pasen más. En términos de Mm. las personas, es muy, ¿no? Es como muy difícil de medir eso, ¿vale? Salen entusiasmados de un workshop, como tú dices, es un ejemplo que es muy fácil de aplicar. Sí. Vienen, no sé, llegamos a 5.000 personas por redes sociales que me pusieron un like y que compartieron. Vinieron 500 personas. Esas 500 saqué un 9,5 en la evaluación sobre 10 porque estaban Mm. todas felices y contentas. Genial, vale, ese es el primer paso. Lo has hecho bien el primer paso. Este Claro. workshop era para empleabilidad juvenil, supongamos, ¿no? Que es algo bastante fácil de... Vale, 200 jóvenes que han venido para emplearse, hicieron un workshop, lo evaluaron bien. ¿Cuántos de esos consiguieron trabajo 2 meses después? ¿Cuántos de esos consiguieron trabajo 6 meses después? ¿Cuántos un año después? De Mm. los que consiguieron trabajo, ¿cuántos se quedaron estables en el trabajo? ¿Cuántos están felices con el trabajo? ¿Cuántos tienen calidad de vida? ¿Cuántos lograron, no sé, cambiar otras cosas de su vida a partir del trabajo que consiguieron? ¿No? Esas empresas que contrataron esos trabajos, ¿qué impacto tuvieron? ¿Están felices con los jóvenes que contrataron? ¿No? ¿Es una carga? ¿Sabes? Hay toda una serie de cosas Sí, sí. y lo más difícil y es cuánto de eso hubiera ocurrido si tú no hubieras hecho la acción. Porque a lo Mm. mejor Mm. hubo justo paralelo a tu acción, a tu workshop, un cambio de política provincial que facilitó a Claro. las empresas contratar jóvenes y la mayoría fue ese el incentivo, no el tuyo. ¿Sabes? Y esa es la parte eso es lo más difícil, ¿no? Estamos hablando en un análisis de impacto con mucho mayor rigurosidad y Sí, sí. presupuesto. ¿No? Me haces Pero acordar a la... Sí. No, hay decime. tantas aristas y tantas cosas a tener en cuenta Mm. que es muy complejo y nosotros trabajamos como startups, ¿no? Y cualquier consultora grande te puede hacer un análisis de impacto brutal y modelos y encuestas a 1, 2, 5 años, pero no hay dinero para hacerlo. Los emprendedores Mm. sociales con los que trabajamos nosotros tratamos de bajar todo esto a algo que ellos puedan llevar adelante a cabo, ¿no? Y que año a año puedan intentar medirlo y tener algún indicador que nos diga que van bien, al menos que van bien. Me hace acordar al inicio del libro Freakonomics, que trata en el caso del descenso de la criminalidad a través en la gestión de Giuliani en Nueva York, que hablan de que él hizo que la criminalidad descienda, pero en realidad si van 30 años atrás, analizan el impacto que tuvo el aborto en las familias y las mujeres que no tenían hijos no deseados, y entonces cómo eso en realidad, en la criminalidad de la persona, o sea, todo un estudio de 30 años de decir, no, no, pará, en realidad la razón no es la Giuliani, la razón es que dejó de haber gente que tenga contextos que los llevaban a un estado de criminalidad, ¿no? Es como, Totalmente. ¿hasta dónde llegamos en el análisis, ¿no? Es decir, ¿es una gestión de un alcalde o es algo que pasó hace 30 años? Creo que el desafío va a estar en poder dimensionar eso, ¿no? Creo que yo veo muchas buenas intenciones en mucha gente y en muchos lugares, eh, pero que se quedan en la mitad. Es como que dicen, bueno, vamos a hacer esto que va a requerir mucho esfuerzo, muchos recursos, mucha gente, mucha logística,
para poner este contenido ahí afuera, ¿no? Y que genere impacto positivo. Pero después hay como decías vos, como una dificultad para medir hacia dónde fue eso, ¿no? Y si esa es la mejor manera de llegar a ese resultado, ¿no? Porque vos por ahí decís, bueno, vamos a hacer un gran evento de formación para emprendedores sociales y, no sé, va a ser espectacular y eso nos va a llevar un montón de recursos, dinero, tiempo, gente, un año de planificación. Y quizás decís, no, mirá, no hagas nada de eso, no hagas nada de eso. O sea, no va por ahí, ¿no? Va por otro lado, trabajar con ellos individualmente, quizás en el mismo tiempo, en un año, pero en vez de un gran evento, hace 10 mini eventos con 5 personas, ¿no? Totalmente. Es como que cuesta entrar en ese mindset de decir, esto importa solo si tenemos un impacto tangible al final del recorrido, no en el evento o no en la actividad. Totalmente. Y algo que no es menor y que pasa mucho, sobre todo en los concursos de, no sé, fondos internacionales que van a financiar proyectos de impacto y tal, que hay que asignar recursos a medir impacto y no siempre es evidente. Y si queremos hacer impacto de verdad, pues pongamos un 5, más o menos 5% del total del budget, del presupuesto del Claro. proyecto. Sí, sí, sí. Dediquémoselo a medir y paguemos las horas que sean necesarias para que alguien haga las encuestas o el método de medición que sea, o el chip en el aire si es para medir calidad, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero dediquémosle tiempo a esto para saber si realmente logramos lo que quisimos y si tenemos que mejorar algo al final o no. Mm. ¿Qué impacto pensás que han tenido las SDGs o los ODS en el mindset de la gente de que hay como áreas claves en las cuales trabajar? Hay un objetivo de 2030. Se ha hablado mucho, la verdad que ha habido mucho posicionamiento en los medios. Bueno, vos y yo estuvimos en IESEC y también Sí. ha habido un partnership ahí con eso. Ah, sí, no, eso no sabía. Después contame de eso, a ver. Sí, no, hace unos, creo que 6 años hubo un partnership con el tema de las ODS. Bueno, ¿Y pensás que están en la mentalidad de la gente pensar en esos términos o es algo que está como en un lugar abstracto que no baja al día a día? O sea, los emprendedores dicen que quiero trabajar en el objetivo 5 o es un tema que está en un constructo, por decirte, intelectual que no baja. yo creo que sirve mucho para ilusionar y para generar un poquito de relevancia al tema, ¿no? Al principio se dudaba mucho y acá internamente lo hemos conversado de nos alineamos o no a poner estos cuadraditos de colores en nuestra página web, a los emprendedores y Eso, tal. Y nosotros llegamos a la conclusión de que los ponemos siempre y cuando podamos aseverar, porque los 17 ODS, cada uno de esos tiene indicadores por debajo, sí, sí. ¿no? Entonces, siempre y cuando nosotros podamos asegurar que tenemos una influencia en ese subindicador, entonces lo ponemos. ¿No? Entonces le agregamos una capa de, no sé si es rigurosidad, pero una capa de análisis al decir, vale, lo ponemos porque estamos colaborando con el 14.1.3, que Claro, significa de que los niños que no acceden al colegio tienen un poco más de posibilidad de llegar al colegio gracias a nuestros pasos, ¿no? A un indicador concreto. En términos de, yo veo que hay mucha gente que se adhiere a eso sin esta rigurosidad y que dice, vale, pues yo vendo libros, estoy colaborando con el acceso a la educación, ¿no? Entonces, bueno, no es tan directo, ¿no? Pero los veo bien que al menos haya intencionalidad de participar, ¿no? Y que veo que si hay pymes que se quieren adherir a esto y que se sienten, yo creo que es un gran primer paso. Luego le añadiremos las capas de análisis que sea necesario y que profundicen, pero yo a priori no voy a renegar de nadie que quiera unirse a alguno de ese, que sea por buena intención. Sí voy a renegar cuando no sé, tenga alguien que esté haciendo algo, no sé, que esté talando bosques y que me diga, no, claro. pero el papel que yo quiero es para que esté talando bosques de forma furtiva, ¿no? Que no haya Sí, producción sí, sí, sostenible sí, de sí. madera. Pero yo quiero para armar libros, bueno, no, a ver, un poquito de consistencia, ¿no? Todos sabemos que no estás haciendo las cosas bien, no me pongas el ODS ahí. Mm. Pero hay un montón de gente que está sumándose a esta movida que yo creo que es positivo. El año pasado me tocó ir a la COP25, la que se canceló en Chile y que fue en Madrid, y todo el debate giraba en torno a esto, ¿eh? Era muy, muy, muy fuerte de ver cómo estaba todo el mundo alineado y todos los debates y todas las organizaciones alineadas, y te servía muy bien para ordenar un poco la cabeza, en decir, vale, esto va por este lado, esto va por este.
Eso fue relevante. Hablabas más temprano del tema del modelo de negocios y cómo una de las cosas que pasa cuando uno piensa en esto es cómo logro transformar esto en una opción de crecimiento económico, no solamente de impacto, ¿no? Pareciera como que el impacto fuese un camino alternativo a tener una vida de desarrollo económico personal o empresarial para el proyecto. ¿Cómo podrías desmitificar eso? Pues mira, hay una explicación que daba la gente de Empresas B que yo creo que es muy importante. La responsabilidad social tradicional, ¿no? La de hacer impacto en una empresa tradicional o impacto o tener impacto con la comunidad, era, yo necesito ganar dinero primero y luego voy a poder tratar bien al medio ambiente con lo que me sobra un poquito, voy a poder aumentar un poquito el sueldo a mis trabajadores, voy a poder, no sé, colaborar con las organizaciones del barrio, voy a poder tener una mejor relación con mis clientes, ¿no? Y entonces esa era la lógica. Primero lo que sea para ganar dinero al inicio y luego todo lo adyacente. Las organizaciones de impacto y las empresas B tienen justamente la lógica opuesta. Es decir, gracias a que yo cuido el medio ambiente, gracias a que yo trato bien a mis trabajadores, van a ser más productivos y voy a tener mejores trabajadores, gracias a que cuido el medio ambiente, voy a tener una relación más de largo plazo con la comunidad en la que estoy inserto. Entonces voy a generar mejores interacciones. Gracias a que trato bien a mis clientes, los clientes van a querer trabajar más conmigo, perdón, mis proveedores, van a querer trabajar más conmigo y llegamos a mejores acuerdos y no acuerdos cortoplacistas que nos estamos peleando por el décimo. Sí, tal cual. Entonces, gracias a todo este tipo de acciones, yo voy a finalizar teniendo más ingresos, ¿no? Y va un poco con la lógica que hablamos antes de las tres partes, del talento de los clientes y los inversores. Hay un montón de información disponible que me permite con pequeñas acciones ser mucho más competitivo en el mercado de cara a estos stakeholders, ¿no? A estos perfiles. Y como esto te puedo dar ejemplos puntuales de un montón de empresas que lo han logrado. Cuando uno analiza la realidad de los países en Sudamérica, pareciera como que hablar de impacto significara ser contracultural, ¿no? Ir como en contra de ciertos hábitos y de cierta forma de pensar respecto del medio ambiente, respecto del dinero, respecto del éxito, respecto de lo que significa acceder a cierto estándar de vida. ¿Hay una nueva conciencia, en tu mirada, una nueva conciencia respecto de qué significa ser ciudadano del planeta en términos, en términos más filosóficos, ¿no? Es decir, cómo quiero vivir mi vida, mi existencia en este mundo, cómo la quiero vivir y entonces, bueno, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar también? Porque si no pareciera como que uno puede ser, corporativo en una empresa de impacto social o corporativo en una empresa de consumo masivo que está enfocada solamente en el accionista, en el shareholder, ¿no? ¿Hay un cambio de conciencia necesario para poder estar en este mundo sin estar deseando o sin estar sintiendo que uno no accede a la vida exitosa en términos de sociedad de consumo? Sí, yo creo que ahí hay dos matices que creo que son relevantes. Primero, estamos, por suerte, conversando nosotros dos, profesionales universitarios, con carreras y tal, con las necesidades básicas súper satisfechas. Entonces podemos tener el lujo de tener esta conversación y hablar de qué nos podemos permitir, qué no. Prefiero comprar un yogur que tenga impacto social y no uno que no, pero no tengo la necesidad de llegar a fin de mes y de tener estas cosas. Entonces, nosotros y los chicos universitarios con los que me toca trabajar y el entorno de las personas con las que me toca trabajar, la respuesta es sí, podemos darnos ese lujo. La inmensa mayoría de Latinoamérica, la respuesta es no todavía, ¿no? Es mi visión estando desde Barcelona y ya te digo que lo veo un poco más difícil. O la misma visión que veo de los migrantes que llegan a las costas de España en este sentido, que llegan en las barcazas y que siguen llegando y que ya entre el coronavirus y el cambio climático nos hemos olvidado, pero siguen llegando, ¿no? Entonces, y que si vamos más atrás, y perdón, y esto es un asterisco a esto, si vamos más atrás, muchos de los migrantes que están viniendo ya están viniendo por causa del cambio climático, aunque no lo queramos ver. Que el cambio climático ha desplazado cosechas, ha tenido que movilizar mucha gente del campo a las ciudades, en países donde no tenemos ni idea de lo que está pasando, y estas ciudades sobresaturadas están empezando a generar villas y conurbanos,
y esa gente, en lugar de vivir ahí, prefiere venirse a Europa y camina por años para llegar hasta Europa, ¿no? Pero esa es otra realidad. Y es un asterisco así cortito que ponía como para ilustrar esto. Nosotros somos, sin duda, unos beneficiados de poder tener esta conversación y poder elegir entre el impacto o no. Pero hay muchas personas que no, y a esas personas, yo creo que somos las personas educadas y las que somos capaces de ver un poco del big picture, de generarles otras oportunidades, de generar impacto, ¿no? Hay un emprendimiento que me gusta mucho, que está en Chile, que se llama Algramo, que ha sabido hacer esto. José Manuel Moll, es el fundador de esta. Y él se dio cuenta que las personas de escasos recursos pagaban un impuesto a la pobreza. Y este impuesto a la pobreza es porque no tienen la capacidad adquisitiva de comprar el shampoo por litro, de comprar el detergente para lavar por paquete grande. Entonces van al almacén de la esquina y compran el shampoo en sachet, el jabón en polvo de a puchitos de a 100 gramos porque no les alcanza para planificar el mes completo. Entonces todas estas presentaciones de pequeños, de bajos milímetros, ¿cómo se llama? De bajo costo, de bajo peso, ¿no? De chiquititas, por kilo son mucho más caras, ¿no? Porque termino pagando, no sé, 50 céntimos por un frasquito de shampoo chiquitito, de 200 mililitros o de un uso, cuando el litro me sale 1,50, ¿no? Y las Sí, 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 personas, sí. como no tengo poder, y él se dio cuenta de esto y generó todo un modelo de negocio para que los almacenes puedan vender un poquito, pueden vender a granel este tipo Mm, de los insumos básicos, ¿no? Y le generó unas máquinas ahí y además lo hizo sostenible porque a granel necesitas envases retornables en lugar del packaging tal, y todo eso mm. simplemente porque él vio esa necesidad y quiso solucionar un problema. Y está haciendo negocio con eso y consiguió inversión a nivel internacional para hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque las multinacionales de consumo masivo de turno, les era un negocio bárbaro vender a pequeñas cantidades, vender en los envases pequeños. Entonces, él está solucionando problemas para otras personas y haciendo negocio a la vez y negocio de forma escalable, ¿no? A la Mm. vez. Pero se necesita Sí, sensibilidad, se necesita mirar más allá de lo establecido muchas veces, ¿no? sí, recuerdo haber estado en países donde los tamaños eran todos chicos, eran chico o chiquito, pero no había nada medio y grande, ¿no? En Claro. supermercados y en farmacias. Y me impresionaba, todo parecía mini. Y yo decía, ¿por qué tan chiquito todo? Claro, era esto que decís, ¿no? De decir, no puedo acceder a comprar el mismo volumen que otros. Y por supuesto que termina siendo todo más caro. Incluso en las casas de electrodomésticos terminás pagando en supuestas cuotas que el que puede pagar en menos, obviamente paga más barato ese electrodoméstico, ¿no? Le sale más caro a la persona con menos acceso que lo que le sale a otro. Es bien perverso, por decirte, el sistema, y en buena hora que gente como nosotros pueda estar vinculado a esos proyectos, ¿no? Decir, a ver, vamos a ver cómo podemos intervenir acá. Eh, a mí lo que me impresiona a veces cuando pienso en trabajar con conciencia, en negocios conscientes o en empresas conscientes o en líderes conscientes, que es un tema que vengo trabajando hace tiempo, es esto de el contraste entre quién quiero ser y quién inevitablemente soy, ¿no? Es como, tengo toda la fuerza de la cultura, de la sociedad, las presiones, convivo con gente que tiene otros valores, entonces tengo que pujar siempre para ir hacia donde quiero ir, pero siento esa ancla de todo lo que me rodea, ¿no? ¿Cómo ves vos la evolución necesaria en este sentido? Eh, como que vos fuiste tomando decisiones de un universitario estándar de Argentina, fuiste tomando decisiones que te fueron llevando a estar cada vez más involucrado y cada vez más conectado con esto hasta que se convirtió en tu identidad. O sea, vos hoy estás anclado en un lugar, claramente sin ambivalencias, por decirte, ¿no? O sea, no estás afirmado en ese lugar. Y otros que te pueden estar viendo y dicen, bueno, pero yo todavía tengo estas presiones, quiero vivir de esta manera, ¿viste? Tengo claro que quiero ir por este lado, pero también tengo estas presiones de la sociedad en la que vivo respecto del éxito o del acceso a cosas. ¿Cómo fue tu recorrido personal para llegar a esta versión tuya, 2020, donde vos estás enseñando, trabajando, mentoreando, dirigiendo, o sea, súper plantado en ese lugar? Sí. Es que no he tenido la capacidad de analizar mucho eso, pero a ver, así sin mucho, como lo primero que viene a la cabeza es
en principio ha sido la suerte de conocer a las personas clave en el momento indicado, ¿no? Mm, Y eso no, justo hablando con amigos y con grupos de amigos que hemos visto, que no hemos visto hace mucho tiempo, siempre surge la palabra de serendipia, ¿no? De que uno no sabe cómo ocurren las cosas, pero ocurren en el momento indicado sí, con las personas indicadas. Y después te das cuenta que un poco las buscás, un poco provocás esas conversaciones como esta que estamos teniendo ahora, y que tocas la puerta y que tocas una, dos, tres veces, pero cuando te la abren ya no es tanta suerte, sino que es un poquito de sí, sí, insistencia. sí, tal cual. No, pero eso lo empiezas a ver lejos. Y luego es mucho de saber escucharse a uno mismo. Te voy a contar una anécdota cortita. Cuando estaba en la universidad, en Bahía, a mitad de la carrera, me acuerdo que salió una posibilidad para trabajar en una tarjeta de crédito. ¿No? Una tarjeta de crédito que tenían locales ahí, y yo fui a la entrevista porque, bueno, tenía que empezar a meterme un poco en el mercado laboral y tal, no tenía experiencia, siempre había hecho cositas ahí. Y voy ahí y me ofrecen un puesto para vender tarjetas de crédito y no sé qué, como economista junior. Y yo viendo la oficina, viendo el traje, corbatas, el cálculo del porcentaje, el perfil de la persona que tenía que venir para ofrecerle la tarjeta de crédito, que muchas veces no iba a hacer negocio para esa persona tener la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, me ofrecen el puesto y yo dije, está bien, pero yo quiero hacer esto part-time, no quiero full-time. Obviamente no quedé, pero no quedé porque Claro. ¿quién es este pibe de 20 años que quiere acá y quiere trabajar part-time? No. Pero claramente porque yo sentí en algún lado que no estaba alineado a lo que yo quería hacer, ¿no? Como economista, como ir a venderle tarjeta de crédito a personas que no la necesitan. Y esto era por ahí por el 2003, 2004, saliendo de la crisis del 2001, la especificación, ¿sabes? Toda esta época. Entonces yo dije, está bien, que me interesaría trabajar con ustedes para saber cómo funciona y tal, pero no estoy para estar 8 horas acá adentro porque sé que al mes voy a renunciar. No me veía ahí. Por más que nunca había trabajado, y esto es una de escucharse a sí mismo. Y creo que cuando tú dices esta evolución profesional que has tenido, es si ves que algo no te cierra del todo, pues empieza a golpear otras puertas, ¿no? Porque probablemente uno no se escucha y dice, bueno, pero esto es lo que todo economista debe hacer, trabajar en un banco, en una tarjeta de crédito, Y no, y hay economistas dando clases, hay economistas haciendo cuestiones de finanzas éticas, de financiaciones, de impacto, no sé, de blockchain con impacto, de remesas. No sé, en el ámbito económico, ejemplos, ¿no? Estoy dando de aplicaciones, si hay algún economista dando vueltas ahí. Modelos de negocio, empresas con impacto. Las remesas son el principal ingreso de millones de familias y lo mismo que antes, ¿no? Las empresas tradicionales que envían dinero al extranjero cobran 10, 15, 20% para enviar dinero al extranjero, para que la gente la reciba. Y Sí, hay sí. muchos modelos tecnológicos mucho más baratos para solucionar ese problema. Hay un montón de emprendedores que están trabajando en ese sector, ¿no? Para Mm, que tanto la gente que está en Estados Unidos enviando a Latinoamérica, o la gente que está en Europa enviando a África o a Medio Oriente dinero, lo puedan hacer con muchas menos comisiones, facilitando la interacción con métodos tecnológicos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, que si hay alguien escuchando que tenga este tipo de dudas, pues no sé, no, es que estoy trabajando, no sé, en tu zona es zona yerbatera, ¿no? Un poquito más al sí, sí, norte, sí, es sí, a sí. Brasil, es zona yerbatera. Hay empresas yerbateras que hacen las cosas muy bien y que trabajan muy bien con las comunidades locales y que hacen cultivos ecológicos y tal. Si estás en una empresa que no te convence del todo, pues golpea la puerta, insiste en esas Mm, empresas, que si tienen un lugar y ven que eres un profesional con sentido, te van a poder abrir la puerta. Si no es ahora, en un futuro te van a tener registrado. Pero no mm, sé, ese tipo de cosas yo creo que es muy relevante escucharse para ir generando el camino. Y luego conversar y tener conversaciones honestas con las personas que están alrededor. Y si llega un momento de tu carrera que no sabes cuál es el siguiente paso y hay algo que no te cierra, pues decirlo directamente, decir, mira, llegué hasta acá, no sé cómo seguir, ayúdame a encontrar el camino, mm. ¿no? Que es un Sí, poco... sí, que ahí veo mucho el desarrollo de una postura humilde frente a la vida, ¿no? Humilde frente al entorno, frente a las personas, y poder tener esas conexiones. No es tan fácil a veces, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser jardinero del entorno de uno, hay que ir como podando y cortando y cuidando a la vez y nutriendo aquello que sí, y tener en claro qué conversaciones y qué conexiones te acercan a quien querés ser y cuáles te anclan. No te digo que te alejan, pero por lo menos te anclan, viste, de una forma que ya no elegís.
Así que seguramente que esas dos cosas de la serendipia, por decirte, que uno dice, ¿cómo llegué hasta acá? Y bueno, fue una serie de conexiones semi-azarosas con personas, pero conversaciones y conexiones poderosas al fin. Juan, y la verdad que bueno, ha sido un placer escucharte y conectar con vos después de tanto tiempo. Sos un referente para mí, siempre te sigo y me interesa lo que haces porque sé desde dónde lo haces. O sea, conozco tus intenciones y conozco tus valores, así que siempre es valioso escucharte y conectar. Así que te agradezco muchísimo este espacio y seguiremos conversando seguramente más adelante. Qué lindo lo que decís, Martín. Muchas gracias. Un gustazo conversar contigo y me das un poquito de envidia estar ahí en el patio con, con toda esta escenografía de ciudad que tengo aquí de verano. Sí, sí, pero vos te vas a la playa ahora, esa es la diferencia. Espero poder escaparme un ratito. Bueno, te agradezco mucho, Juan, y te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, Martín. Gracias por todo.